Hermanas, hermanos, muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios que escuchamos en la primera y segunda lectura de alguna forma confluye su mensaje en el Evangelio que acabamos de escuchar. Se nos narra algo muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez, sus discípulos confiesan abiertamente, claramente, que Jesús es el Mesías de Dios, que Jesús es Dios. Y fíjense qué interesante detalle. Para que los discípulos hicieran esta confesión de fe, Cristo se los llevó a la parte norte, a lo más separado del bullicio, del ruido, de la sociedad, de la mezcla de gentes, del movimiento del comercio. Los sacó del ruido y se los llevó a un lugar silencioso, tranquilo, como para darles la oportunidad de que pensaran bien lo que iban a responder. Primero Cristo les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a Él mismo. Y sus discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o que algunos de los profetas. Pero queda claro que a Jesús no le interesaba tanto qué decían los demás, qué decían los demás de Él. Porque inmediatamente, sin más comentario, Cristo nuestro Señor les hizo la pregunta, como se dice a bocajarro, se los dijo a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí no fueron tan ágiles los apóstoles en responder. Ahí se impuso el silencio, la reflexión, las miradas de unos para con otros, hasta que Pedro rompió el silencio, tomó la iniciativa y le contestó a Jesús a nombre del grupo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Dios, verdadero Dios hecho verdadero hombre. Y Jesús hizo una connotación. Esta confesión de Pedro no se debe a sus méritos, a su reflexión, se debe a que el Padre le hace ver, le hace reconocer que Jesús es el Mesías. Aquí hay una importante reflexión para nosotros en cuanto al tema de la fe. Fíjense que nosotros, si de boca para afuera repetimos quién es Jesús, pues unos dicen que es un gran profeta, un hombre bueno, hizo muchos milagros, vivió hace miles de años, no se olvida su memoria, dicen los demás. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios, no estamos haciendo una profesión de fe. Estamos repitiendo lo que se oye decir, lo que se dice. La fe no se basa en comentarios. La fe viene de lo más profundo de nuestro ser. La fe es respuesta directa a la pregunta que Cristo te hace a ti, a ti, a ti, a cada una, a cada uno. Cristo te dice: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? O de otra forma, ¿quién soy yo para ti?
preguntarle a lo más íntimo de nuestra conciencia y de nuestro ser y responder desde ahí a Jesús, eso sí es fe. Eso sí es respuesta de fe, porque es fruto de una convicción, de una certeza precisamente en la fe, de una seguridad precisamente en la fe. Tú eres el Mesías de Dios. ¿De veras Cristo es Dios para nosotros? Preguntémonos ahora, cada uno, cada una. A ver, yo he oído hablar mucho de Jesús y yo mismo he mencionado mucho su nombre, pero de verdad, ¿Él es Dios para mí? Él es mi Dios y mi todo, mi Señor, mi Salvador. Mi ser está en sus manos. ¿De veras vivo así, confiado plenamente en Él? Porque no basta confesar la divinidad de Jesús. Es necesario que lo expresemos con nuestra vida. Si de verdad Jesucristo es Dios para mí, entonces yo voy a manifestar que estoy a la plena obediencia de Él, sometido a su señorío porque me ama, respondiendo a su palabra, a su voluntad, porque esa es mi salvación. La verdadera fe no solo es decir, sí, Jesucristo es Dios, es acomodar nuestra vida, nuestros actos, nuestra manera de ser y de expresarnos a esa verdad y vivir de acuerdo a ella, testimoniar que Jesús es Dios. Ahí está un tema a reflexionar. Si nuestra fe es repetir lo que dicen los demás o si nuestra fe es una respuesta de lo más íntimo de nuestro ser como un regalo del Padre, como una inspiración de Dios Padre que nos revela quién es su Hijo Jesucristo. Bien, inmediatamente viene otra escena importante, muy importante para nosotros. En base a la respuesta de Pedro, Cristo nuestro Señor le dijo estas palabras: y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres piedra, y sobre ti, piedra, edificaré mi iglesia. De tal manera que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene como fundamento esta convicción: Jesucristo es Dios, es Mesías, es mi Señor. Y todo el que se vincule, se una a esta expresión de fe, se convierte como Pedro en piedra. Somos piedras vivas en las manos de Dios. Dios nos toma en sus manos, nos purifica, nos configura, nos llena de su espíritu y nos coloca en el lugar que Él cree que es nuestro lugar en la edificación de la iglesia. Pero en cualquier lugar que estemos ubicados como piedras vivas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar somos importantes, somos necesarios para la edificación de la iglesia. Pedro es la piedra viva, visible, principio de unidad, principio de cohesión con todos los que abrazamos y confesamos y testimoniamos la única fe de Jesucristo. Pedro es la piedra que Cristo ha dejado como principio de unidad en su iglesia. Y desde la más antigua tradición, esta piedra que Cristo dejó como principio de unidad en su iglesia es el obispo de Roma. El que esté en turno en este momento es el Papa Francisco. Él es la piedra sobre la que Cristo fundamenta
sostiene todo el edificio de su iglesia formada por nosotros, piedras vivas. Y confesando la fe de Pedro, confesando la fe del sucesor de Pedro, en comunión con él, seguimos reafirmando: Jesús es el Mesías. Jesús es, ahora sí, la verdadera piedra fundamental. Él es la piedra fundamental, pero quiso dejarnos una piedra que lo represente y que sea visible de nuestra unidad y de nuestra comunión. Este es el Papa Francisco. Por eso ustedes se fijan que en todas las misas que se celebran en el mundo siempre se hace el enlace con la piedra fundamental que es el Papa. Siempre se menciona y se pide por el Papa. Además, se menciona y se pide por el obispo, que en cada lugar es sucesor de los apóstoles. Cristo nuestro Señor fundó su iglesia, nos congregó a nosotros como su iglesia en torno a una verdad, a una confesión absolutamente indispensable para su iglesia: la confesión, la aceptación de que Jesús es el Mesías, es Dios hecho hombre, es nuestro Salvador. Por tanto, revisemos, hermanos, porque a veces sentimos que la iglesia católica que formamos, como que si fuera un movimiento político, ¿no? Tú perteneces a la iglesia católica, estás en un movimiento político de determinada línea. No, la iglesia no es un movimiento político. Bueno, es una organización no gubernamental, es una ONG. No, tampoco. Bueno, es un club muy exclusivo, pone muchas condiciones, pero es un club. No, tampoco. La iglesia somos una comunidad de hombres y mujeres, de razas y naciones, de todas las lenguas. Somos una comunidad que confesamos y testimoniamos que Jesús es Dios, que ha muerto, que ha resucitado, que vive para siempre y que es nuestro único Salvador. Somos una familia que está fundada en esta fe. Pero somos una comunidad, una familia, ¿saben para qué? Para ser fermento de fraternidad entre todos los hombres y mujeres. Somos fermento de relaciones fraternas. Somos fermento de solidaridad con todos los hombres y mujeres, aunque no tengan nuestra misma fe. Pero estamos llamados a ser fermento de solidaridad con ellos, porque Cristo murió y resucitó por todos sin distinción. En fin, somos una comunidad de hermanos, fermento de solidaridad, y somos una comunidad de agentes, de servidores a la paz, no a la violencia, no a la guerra, no a la descalificación, no al señalamiento que ofende y que excluye. Somos un fermento de paz entre los hombres, entre los pueblos, aunque pensemos diferente, aunque veamos desde distinto punto de vista. Somos agentes y servidores, constructores de la paz. No se nos olvide esto, hermanos y hermanas, porque hay quienes, pues al vernos reunidos, al vernos que nos congregamos y que estamos denominados
nos denominamos católicos, miembros de una iglesia, más de alguno quiere aprovecharnos y decir, bueno, aquí los tengo, voy a hacerlos presa de mi ideología, de mi propuesta, y me voy a servir de ellos para alcanzar lo que yo pretendo. No somos escalón de nadie. Somos piedras vivas que forman parte del templo verdadero que está edificado sobre Cristo, piedra angular, y que tiene su cabeza visible en la tierra, y que es el Papa. Confesemos con Pedro, desde lo más profundo de nuestro ser, que Jesucristo es el Mesías de Dios, nuestro Salvador, y renovemos nuestra pertenencia y nuestra comunión con su Iglesia, especialmente en torno al Papa Francisco, que ahora es el sucesor de Pedro. Que así sea.